Pastores de sectas modernas mezclan la Biblia con la brujería, pero el padre Luis revela su origen diabólico. Eso no es cristianismo, es charlatanería disfrazada de fe. La voz, aunque serena, resonó con una claridad impresionante en el pequeño auditorio de la Universidad Pontificia de México. El padre Luis Toro, con una mirada penetrante, fijó sus ojos en los 5 hombres sentados frente a él, cada uno con un semblante que oscilaba entre la indignación y la incredulidad. El aire, cargado de tensión, parecía vibrar con la fuerza de las palabras recién pronunciadas. El lugar, un salón austero con paredes blancas y sillas de madera, estaba repleto. Estudiantes, académicos y curiosos se agolpaban, ansiosos por presenciar el esperado debate. La luz, tenue y proveniente de unas lámparas fluorescentes, dibujaba sombras alargadas sobre los rostros expectantes. Un ligero murmullo recorrió la sala, interrumpido solo por el ocasional carraspeo o el susurro de una pregunta contenida. El pastor Samuel, el más joven del grupo, fue el primero en reaccionar. Sus ojos, normalmente llenos de fervor, ahora brillaban con una mezcla de rabia y desdén. «Padre Toro, le exijo respeto. Somos hombres de Dios, dedicados a difundir su palabra». Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente, traicionando su nerviosismo. Sus manos, entrelazadas sobre el regazo, se tensaron visiblemente. El padre Luis, imperturbable, mantuvo la mirada fija en Samuel. «Respeto, pastor, es lo que precisamente le estoy ofreciendo al confrontar sus doctrinas a la luz de las Sagradas Escrituras. Lo que no puedo respetar es la manipulación y el engaño». Su tono, calmado pero firme, contrastaba con la exaltación del joven pastor. El silencio volvió a inundar la sala, un silencio cargado de expectación. El pastor Ezequiel, un hombre corpulento con una barba canosa que le confería un aire patriarcal, intervino con una voz grave y resonante. «Padre, usted se equivoca al juzgar nuestra fe. Predicamos la salvación por gracia tal como lo enseña la Biblia». Su mirada, fija y penetrante, parecía querer intimidar al padre Luis. Sus dedos, gruesos y nudosos, jugueteaban con la cruz de madera que colgaba de su cuello. El padre Luis asintió lentamente. «La salvación por gracia sí, pero ¿a qué costo? ¿Con qué prácticas? ¿Con qué interpretaciones de las Escrituras?». Su mirada se dirigió al pastor David, un hombre delgado y de rostro anguloso que permanecía en silencio, observando la escena con una expresión impenetrable. Sus ojos, fríos y calculadores, parecían analizar cada palabra, cada gesto. El pastor Marcos, un hombre de mediana edad con un rostro curtido por el sol y una mirada inquieta, se removió incómodo en su silla. «Padre, no entendemos sus acusaciones. Somos hombres honestos, dedicados a servir a nuestra comunidad». Su voz, aunque sincera, sonaba ligeramente insegura. Sus manos, callosas y llenas de cicatrices, denotaban una vida de trabajo duro. El padre Luis sonrió levemente. «¿Honestos? ¿Sirviendo a su comunidad? Permítanme dudarlo. Sus prácticas, sus enseñanzas, sus rituales, todo apunta a una fuente oscura, una fuente que nada tiene que ver con el Dios de la Biblia». Su mirada se detuvo en el pastor Josué, un hombre de aspecto afable con una sonrisa permanente en el rostro. Sus ojos, sin embargo, carecían de brillo, como si escondieran un secreto profundo. El pastor Josué, sintiéndose aludido, finalmente habló. «Padre, usted está siendo injusto. Nosotros simplemente estamos adaptando la fe a los tiempos modernos». Su voz, suave y meliflua, parecía querer apaciguar los ánimos. Sus manos, adornadas con anillos ostentosos, se movían con gestos estudiados. El padre Luis levantó una mano, interrumpiéndolo.
Adaptando la fe, dice usted, más bien la están corrompiendo. Están mezclando la palabra de Dios con la brujería, con el ocultismo, con prácticas paganas que nada tienen que ver con el cristianismo. Su voz, aunque serena, resonaba con una autoridad innegable. El murmullo en la sala se intensificó, convirtiéndose en un zumbido constante. El pastor Samuel, visiblemente alterado, se levantó de su silla. «Basta, no voy a tolerar estas acusaciones, nos está difamando». Su rostro, enrojecido por la ira, se contrajo en una mueca de furia. Sus manos, ahora temblorosas, se cerraron en puños. El padre Luis, sin inmutarse, lo observó con una mirada de compasión. «Pastor Samuel, si usted está seguro de su inocencia, no tiene nada que temer, pero si tiene algo que ocultar, la verdad saldrá a la luz». Su voz, aunque suave, contenía una advertencia implícita. El silencio volvió a apoderarse de la sala, un silencio aún más denso que antes. El padre Luis respiró hondo y prosiguió. «Voy a demostrar, con las sagradas escrituras en mano, que sus doctrinas no solo son erróneas, sino que tienen un origen diabólico. Y voy a hacerlo de manera clara y concisa para que todos puedan entender». Su mirada recorrió el auditorio, deteniéndose en cada rostro, buscando una señal de comprensión. «Pero antes de comenzar», añadió el padre Luis, «quisiera hacerles una pregunta fundamental. ¿Creen ustedes que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que debe ser interpretada de acuerdo con la tradición y el magisterio de la Iglesia?» La pregunta, lanzada como un dardo envenenado, dejó a los pastores en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La tensión en la sala era palpable, casi asfixiante. El padre Luis esperó, con la mirada fija en los pastores. El silencio se prolongó incómodo. El pastor Samuel carraspeó, rompiendo el silencio con una risita nerviosa. «Padre, su pregunta es peculiar. Por supuesto que creemos en la Biblia. ¿Qué clase de pastores seríamos si no lo hiciéramos?» El padre Luis asintió lentamente, sin apartar la mirada de Samuel. «¿Y creen que la interpretación de la Biblia es un asunto personal? ¿O que existe una guía, una tradición, que nos ayuda a comprenderla correctamente?» La pregunta flotó en el aire, pesada como una losa. El pastor Josué, con su sonrisa amable, intervino. «Creemos que el Espíritu Santo guía a cada creyente en su interpretación personal de las Escrituras». El padre Luis entrecerró los ojos. «El Espíritu Santo, o una interpretación conveniente que justifica sus prácticas». Su tono, aunque suave, tenía un filo cortante. El pastor David, un hombre joven con una mirada desafiante, se inclinó hacia adelante. «Padre, nosotros no justificamos nada. Simplemente vivimos nuestra fe de manera auténtica». Su voz, llena de convicción, resonó en la sala. El lugar, un auditorio prestado por una universidad en la Ciudad de México, estaba lleno. Unas 200 personas observaban el debate con atención, expectantes. La luz tenue del atardecer se filtraba por las ventanas, creando sombras largas y danzantes en las paredes. El aire, denso y cargado de tensión, se podía cortar con un cuchillo. El padre Luis, vestido con una sencilla camisa blanca, contrastaba con los trajes ostentosos de algunos de los pastores. El pastor Ezequiel, un hombre mayor con una barba blanca y un rostro severo, se removió en su silla. «Padre, sus preguntas son tendenciosas. Usted está tratando de ponernos en una trampa». Su voz, ronca y grave, transmitía irritación. El padre Luis sonrió levemente. «Pastor Ezequiel, yo solo estoy buscando la verdad, y la verdad, como dice la Escritura, nos hará libres». El pastor Marcos, un hombre de mediana edad, con un rostro pálido y una mirada huidiza, permanecía en silencio, observando el debate con atención. Sus manos, inquietas,
Jugaban con un crucifijo de madera que llevaba colgado al cuello. Parecía incómodo, como si no quisiera estar allí. El padre Luis, consciente de su incomodidad, dirigió su mirada hacia él. Pastor Marcos, ¿usted qué opina? ¿Cree que la interpretación de la Biblia es un asunto subjetivo o que existe una verdad objetiva que debemos buscar? La pregunta directa y penetrante pareció incomodarlo aún más. El pastor Marcos tragó saliva con dificultad y respondió con voz temblorosa: Yo creo que cada uno debe buscar a Dios a su manera. El padre Luis asintió lentamente. A su manera, dice usted. Y si esa manera lo lleva por un camino equivocado, ¿quién lo corregirá? ¿Quién le mostrará la verdad? El pastor Marcos bajó la mirada, incapaz de responder. El padre Luis continuó: Ustedes, pastores, ¿no se sienten responsables de guiar a sus feligreses por el camino correcto? ¿No creen que tienen la obligación de enseñarles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? El pastor Josué, recuperando su sonrisa amable, intervino: Padre, nosotros amamos a nuestros feligreses. Queremos lo mejor para ellos y creemos que les estamos ofreciendo un camino de fe auténtico y relevante. El padre Luis negó con la cabeza. Relevante, sí. ¿Auténtico? Permítame dudarlo. Sus prácticas, sus rituales, sus enseñanzas, todo apunta a una fuente oscura, una fuente que nada tiene que ver con el Dios de la Biblia. El padre Luis se levantó de su silla, tomó una Biblia que estaba sobre la mesa y la levantó en alto. Voy a demostrar, con la Biblia en mano, que sus doctrinas no solo son erróneas, sino que tienen un origen diabólico. Y voy a comenzar por analizar sus prácticas de sanación, sus supuestas curaciones milagrosas. ¿De dónde creen que provienen esos poderes? La tensión en la sala se intensificó aún más. El pastor Samuel, visiblemente molesto, se levantó de su silla. Padre, usted está cruzando la línea, está poniendo en duda la veracidad de nuestros milagros, está blasfemando. Su rostro, enrojecido por la ira, se contrajo en una mueca de furia. Sus manos, temblorosas, se cerraron en puños. El padre Luis lo observó con calma. Pastor Samuel, si sus milagros son verdaderos, no tiene nada que temer, pero si son falsos, la verdad saldrá a la luz. El padre Luis abrió la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Aquí dice: No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni agüero, ni brujería, ni quien eche maleficios, ni quien pregunte a los espíritus, ni quien consulte a los muertos. Porque abominable es para el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsa a estas naciones de delante de ti. ¿Comprenden? El padre Luis cerró la Biblia y miró fijamente a los pastores. Sus prácticas de sanación, sus rituales de liberación, sus invocaciones a poderes sobrenaturales, todo esto se parece mucho a la brujería, al ocultismo, a prácticas paganas condenadas por la Escritura. ¿Cómo pueden justificar esto? El silencio en la sala era casi absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de algunos de los presentes. El padre Luis había lanzado la primera piedra. El ambiente en el salón de actos, un espacio austero iluminado por luces fluorescentes, era denso. Cerca de 100 personas observaban con atención, divididas entre la curiosidad y la confrontación. Algunos asentían con la cabeza ante las palabras del padre Luis, otros fruncían el ceño, visiblemente incómodos. El eco de Deuteronomio aún resonaba, una acusación velada que pesaba sobre los 5 pastores. El pastor Ezequiel, un hombre de unos 50 años con una mirada penetrante, fue el primero en romper el silencio.
Sus manos, grandes y callosas, se aferraban al atril como si buscaran un punto de apoyo. Padre Luis, usted nos acusa de brujería, de prácticas paganas. ¿Tiene pruebas de eso? ¿O solo se basa en interpretaciones subjetivas de la Biblia? Su voz, aunque firme, denotaba una ligera tensión. Las pruebas están a la vista, Pastor Ezequiel, respondió el padre Luis con serenidad. Sus rituales de sanación, por ejemplo. ¿Acaso no utilizan ungüentos, aceites, talismanes? ¿No invocan a espíritus, a seres de luz? ¿Acaso eso no se asemeja a las prácticas de los curanderos, de los chamanes? El público murmuró, algunos asintiendo, otros negando con la cabeza. La acusación era directa y la defensa inevitable. El pastor Marcos, el más joven del grupo, un hombre delgado y de rostro anguloso, intervino con un tono desafiante. Padre, usted está confundiendo la fe con la superstición. Nosotros no invocamos a espíritus, sino al Espíritu Santo. Los ungüentos y aceites son símbolos de la gracia divina, no talismanes mágicos. Usted está viendo fantasmas donde no los hay. Su mirada, fija en el padre Luis, transmitía una mezcla de indignación y desprecio. El padre Luis mantuvo la calma, observando a cada uno de los pastores con atención. Pastor Marcos, ¿está seguro de que solo invocan al Espíritu Santo? ¿Está seguro de que sus prácticas no tienen nada que ver con el ocultismo? Permítame recordarle lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El pastor David, un hombre corpulento con una barba bien cuidada, carraspeó y se adelantó. Padre, con todo respeto, creo que está sacando de contexto las palabras del apóstol Pablo. Él se refería a aquellos que negaban la divinidad de Cristo, no a aquellos que practican la sanación divina. Nosotros creemos en el poder de Dios para sanar y lo manifestamos a través de la oración y la imposición de manos. Sus palabras resonaron con convicción, buscando apaciguar el creciente nerviosismo en la sala. La oración y la imposición de manos son prácticas legítimas, Pastor David, concedió el padre Luis. Pero, ¿qué me dice de sus rituales de liberación? ¿Acaso no exorcizan demonios, espíritus malignos? ¿Acaso no utilizan fórmulas mágicas, conjuros secretos? ¿De dónde sacan esos conocimientos? El silencio volvió a apoderarse del salón, un silencio cargado de tensión y expectación. Las palabras del padre Luis habían tocado un nervio sensible. El pastor Josué, el más diplomático del grupo, intentó suavizar la situación con una sonrisa forzada. Padre Luis, nosotros simplemente ayudamos a las personas a liberarse de las ataduras del pecado, de las influencias negativas. No utilizamos fórmulas mágicas ni conjuros secretos. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Su tono conciliador, sin embargo, no lograba disipar la creciente atmósfera de desconfianza. El padre Luis suspiró y abrió la Biblia nuevamente, esta vez en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Aquí dice: «No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios». ¿Acaso no están contaminando a sus feligreses con prácticas que Dios prohíbe expresamente? El público observaba con atención, siguiendo cada palabra, cada gesto, cada mirada. El debate se había convertido en un auténtico duelo teológico. El pastor Samuel, visiblemente irritado, se levantó de su silla y gritó: «Padre, usted está tergiversando las Escrituras, está atacando nuestra fe, está sembrando la discordia». Su rostro, enrojecido por la ira, se contrajo en una mueca de furia.
Sus manos, temblorosas, se cerraron en puños. El padre Luis lo observó con calma. Pastor Samuel, si su fe es verdadera, no tiene nada que temer. Pero si está basada en engaños, la verdad saldrá a la luz. El padre Luis cerró la Biblia y miró fijamente a los pastores, uno por uno. Ustedes, pastores, mezclan la Biblia con la brujería, con el ocultismo, con prácticas paganas. Utilizan la fe para manipular a sus feligreses, para obtener beneficios económicos, para satisfacer sus propios deseos de poder. Ustedes son lobos con piel de oveja, falsos profetas que desvían a las personas del camino de la verdad. Su acusación era contundente, directa al corazón del conflicto. En la primera fila, una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por la preocupación, se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. A su lado, un hombre joven, con la mirada perdida, parecía debatir internamente las palabras del padre Luis. La tensión en la sala era palpable, casi insoportable. El padre Luis había lanzado una bomba teológica y sus esquirlas amenazaban con alcanzar a todos los presentes. El padre Luis observó las reacciones del público con serenidad. Sabía que sus palabras no serían bien recibidas por todos, pero estaba convencido de que era su deber denunciar la falsedad y defender la verdad. La fe es un don precioso, un tesoro que debemos proteger de los falsos maestros, de los charlatanes que la utilizan para su propio beneficio, afirmó con voz firme. No se dejen engañar por las apariencias, por los milagros falsos, por las promesas vacías. Busquen la verdad en la palabra de Dios y no se dejen desviar del camino recto. El silencio en la sala era ahora sepulcral. Los 5 pastores permanecían sentados, cabizbajos, sin atreverse a levantar la mirada. El padre Luis había expuesto sus prácticas, había cuestionado su autoridad, había puesto en duda su sinceridad. La armadura de la fe, aparentemente indestructible, había comenzado a resquebrajarse. La batalla por las almas había comenzado. El silencio en la sala permitía escuchar el leve zumbido de las luces fluorescentes. El padre Luis mantuvo la mirada fija en el pastor Samuel, quien aún permanecía de pie, con el rostro enrojecido. «Pastor Samuel», comenzó el padre Luis, con un tono que buscaba calmar la creciente tensión. «Usted me acusa de tergiversar las Escrituras, pero ¿está usted dispuesto a analizar objetivamente la historia de su propia fe?» El silencio se prolongó, denso, mientras el pastor Samuel recuperaba la compostura, tomando asiento con un resoplido audible. El pastor Ezequiel, el más joven del grupo con apenas 30 años, carraspeó rompiendo el silencio. «Padre Luis, con todo respeto, creo que está usted generalizando. No todos los pastores somos iguales. Yo, por ejemplo, vengo de una familia humilde, de un pequeño pueblo en Oaxaca. Vi de cerca la pobreza, la enfermedad, la desesperación. Encontré en la fe una forma de dar esperanza a mi comunidad». Su voz, aunque firme, denotaba cierta inseguridad, como si estuviera justificando su propia existencia. El padre Luis asintió, mostrando comprensión. «Pastor Ezequiel, valoro su sinceridad y su deseo de ayudar a los demás. Sin embargo, la buena intención no justifica el error doctrinal. ¿Está usted consciente del origen de las prácticas que realiza en su iglesia? ¿Ha investigado a fondo las raíces de su denominación?» El pastor Ezequiel frunció el ceño, visiblemente incómodo con la pregunta. El pastor David, un hombre de mediana edad, con una barba cuidada y un traje impecable, tomó la palabra. «Padre Luis, nosotros nos basamos en la Biblia, en la palabra de Dios. Creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y en la salvación por la fe. ¿Qué más necesita?» Su tono era desafiante, como si estuviera retando al padre Luis a encontrar alguna falla en su doctrina. «Pastor David, la Biblia es fundamental,
Pero la interpretación que se le da es crucial, respondió el padre Luis. Ustedes toman versículos fuera de contexto, los adaptan a sus propias ideas, crean doctrinas que no tienen base en la tradición de la Iglesia. ¿Han estudiado la historia del cristianismo? ¿Conocen a los padres de la Iglesia? ¿Han leído los concilios ecuménicos? El pastor David guardó silencio, evitando la mirada del padre Luis. El pastor Marcos, un hombre corpulento, de unos 50 años, con una voz resonante, intervino con vehemencia. Padre Luis, usted habla de tradición, pero la tradición es un invento humano. Nosotros creemos en la sola Escritura, en la Biblia como única fuente de autoridad. Su puño golpeó la mesa, enfatizando sus palabras. Pastor Marcos, ¿está usted seguro de que entiende lo que significa la sola Escritura?, replicó el padre Luis. Esa doctrina surgió en el siglo XVI, con la Reforma Protestante. ¿Acaso cree que los cristianos de los primeros 15 siglos vivieron en la ignorancia sin la Biblia? La tradición es la interpretación auténtica de la Escritura, transmitida de generación en generación desde los apóstoles. El pastor Marcos se quedó sin palabras, visiblemente contrariado. El pastor Josué, el más anciano del grupo, un hombre de unos 70 años, con una mirada penetrante, observaba el debate con atención. Permanecía en silencio, analizando cada argumento, cada contraargumento. Su rostro, surcado por arrugas, reflejaba una profunda reflexión. Era evidente que no estaba convencido de las acusaciones del padre Luis, pero tampoco estaba dispuesto a descartarlas sin más. El padre Luis dirigió su mirada al pastor Josué. Pastor Josué, usted es un hombre de experiencia, un líder respetado en su comunidad. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Cree que estoy equivocado? ¿Cree que los pastores de hoy en día están siguiendo el camino correcto? El pastor Josué suspiró profundamente, como si estuviera cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. Padre Luis, no puedo negar que hay cosas que me preocupan, admitió el pastor Josué con voz pausada. Veo a muchos pastores que se preocupan más por el dinero que por las almas. Veo a muchos que predican un evangelio fácil, un evangelio que no exige sacrificio ni compromiso. Veo a muchos que manipulan a sus feligreses para su propio beneficio. Su confesión sorprendió a los demás pastores, quienes lo miraron con incredulidad. Pastor Josué, agradezco su honestidad, respondió el padre Luis, con un tono de respeto. Sé que no todos los pastores son iguales. Sé que hay muchos hombres y mujeres de buena voluntad que están tratando de hacer lo correcto, pero también sé que hay lobos con piel de oveja, falsos profetas que están desviando a las personas del camino de la verdad. El pastor Josué asintió, en silencio. El padre Luis prosiguió, dirigiendo su mirada a todos los presentes. La historia de cada uno de ustedes, pastores, es un testimonio de cómo la búsqueda de la verdad puede desviarse. Samuel, impulsado por la ira y el resentimiento. Ezequiel, buscando esperanza en la fe ante la desesperación. David, aferrado a una interpretación superficial de las Escrituras. Marcos, defendiendo la sola Escritura sin comprender su origen histórico. Y Josué, reconociendo las sombras que acechan en el liderazgo religioso. El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la sala. Pero más allá de sus historias individuales, hay un hilo conductor que los une. La falta de un conocimiento profundo de la tradición de la Iglesia, la ignorancia de la historia del cristianismo, la interpretación selectiva de las Escrituras. Es esta combinación la que abre la puerta a prácticas esotéricas, a manipulaciones de la fe, a la mezcla de la Biblia con la brujería, concluyó el padre Luis con una mirada penetrante. La tensión en la sala era palpable, casi insoportable.
El silencio era ahora más profundo que nunca. El silencio era ahora más profundo que nunca. El pastor Samuel, el más joven del grupo, fue el primero en romperlo. Su rostro, usualmente enérgico, ahora mostraba una mezcla de confusión y frustración. Padre Luis, respeto su erudición, pero creo que está sacando conclusiones precipitadas. No todos los pastores buscamos el beneficio personal. Muchos de nosotros sinceramente queremos ayudar a nuestra comunidad, guiar a nuestros feligreses hacia Dios. El padre Luis asintió lentamente, manteniendo la calma. Pastor Samuel, entiendo su punto, y sé que hay muchos pastores honestos y sinceros, pero la historia, lamentablemente, está llena de ejemplos de líderes religiosos que se han desviado del camino, que han utilizado la fe para manipular y controlar a sus seguidores. Y me preocupa que algunos de los métodos que ustedes utilizan, sin que quizás lo sepan, tengan un origen más oscuro de lo que creen. El padre Luis hizo una pausa, observando las reacciones en los rostros de los pastores. El pastor Ezequiel, un hombre corpulento con una voz resonante, intervino con vehemencia. Padre Luis, usted habla de orígenes oscuros, pero no es la Iglesia Católica la que tiene un historial de secretos y encubrimientos. No es la Iglesia Católica la que ha acumulado riqueza y poder a lo largo de los siglos a expensas de los pobres. ¿Quién es usted para juzgarnos? El pastor Ezequiel respiraba con dificultad, su rostro enrojecido por la indignación. El padre Luis mantuvo la compostura, respondiendo con serenidad. Pastor Ezequiel, no niego que la Iglesia Católica ha cometido errores en el pasado, y reconozco que hay aspectos de su historia que son dolorosos y vergonzosos. Pero eso no justifica que ustedes ignoren la tradición, que interpreten las Escrituras a su antojo, que abran la puerta a prácticas que no tienen nada que ver con el Evangelio. El padre Luis miró directamente al pastor Ezequiel, desafiándolo a responder. El pastor Ezequiel desvió la mirada, incómodo. Su historia era compleja, marcada por la pobreza y la desesperación. Había crecido en un barrio marginal, rodeado de violencia y adicción. La fe había sido su refugio, su tabla de salvación, pero también había sido una fuente de decepción, ya que la Iglesia Católica, a sus ojos, no había hecho lo suficiente para ayudar a su comunidad. Por eso se había convertido al protestantismo, buscando una conexión más directa con Dios, una fe más accesible y personal. El pastor David, un hombre de mediana edad, con una apariencia pulcra y un discurso elocuente, tomó la palabra. Padre Luis, usted insiste en la importancia de la tradición, pero ¿no es la Biblia la única autoridad para el cristiano? ¿No dice la Escritura que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? ¿Por qué necesitamos la tradición si tenemos la Biblia? El pastor David sonrió con suficiencia, seguro de haber acorralado al padre Luis. El padre Luis sonrió con amabilidad. Pastor David, su pregunta es muy común y refleja una comprensión limitada de la historia del cristianismo. ¿Sabe usted quién definió qué libros pertenecen a la Biblia? ¿Sabe usted quién interpretó esos libros durante siglos? ¿Sabe usted que la Biblia que usted tiene en sus manos es el resultado de la tradición de la Iglesia? El pastor David frunció el ceño, confundido. Su defensa de la sola Escritura se basaba en una ignorancia profunda de sus orígenes históricos. El pastor Marcos, un joven ambicioso con una gran facilidad de palabra, intervino con entusiasmo. Padre Luis, con todo respeto, creo que usted está exagerando. No creo que haya nada de malo en buscar el bienestar material, en prosperar económicamente. La Biblia dice que Dios quiere que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Y si eso significa tener una casa grande, un coche lujoso y una cuenta bancaria abultada,
¿quiénes somos nosotros para rechazar esas bendiciones? El pastor Marcos sonrió, esperando una aprobación. El padre Luis suspiró con tristeza. Pastor Marcos, entiendo su deseo de prosperar, y no creo que el dinero sea malo en sí mismo, pero cuando el dinero se convierte en el centro de su vida, cuando lo antepone a Dios y al prójimo, entonces está cayendo en la idolatría. Y me preocupa que muchos de los mensajes que usted transmite estén alimentando ese materialismo, esa obsesión por el éxito y la riqueza. El rostro del pastor Marcos se ensombreció, al darse cuenta de que sus palabras lo delataban. El pastor Josué, el más anciano y respetado del grupo, permanecía en silencio, observando el debate con atención. Su rostro, marcado por arrugas, reflejaba una profunda reflexión. Había dedicado su vida al servicio de Dios, pero en los últimos años había comenzado a sentir dudas, a cuestionar ciertos aspectos de su ministerio. Veía a muchos pastores que se preocupaban más por el poder y el dinero que por las almas, y eso le dolía profundamente. Su silencio era una señal de su lucha interna. El pastor Samuel, el más joven y enérgico del grupo, aprovechó la pausa para lanzar una nueva objeción. Padre Luis, usted habla de idolatría, pero ¿no es la Iglesia Católica la que está llena de imágenes y estatuas? ¿No es eso una forma de idolatría? ¿No dice la Biblia que no debemos hacernos imágenes de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? Su tono era desafiante, esperando una respuesta contundente. El padre Luis asintió con serenidad. Pastor Samuel, su pregunta es pertinente, pero usted está interpretando las Escrituras de una manera superficial. La Biblia no prohíbe todas las imágenes, sino las imágenes que se adoran como dioses. Nosotros no adoramos las imágenes de los santos, las veneramos como modelos de vida cristiana, como ejemplos de fe y de amor a Dios. El padre Luis hizo una pausa, observando las reacciones de los pastores. La tensión en el ambiente era palpable. El pastor David, buscando retomar la iniciativa, intervino con voz grave. Padre Luis, usted habla de la tradición de la Iglesia, pero ¿no es la tradición la que ha corrompido la pureza del Evangelio? ¿No es la tradición la que ha introducido doctrinas falsas, como el purgatorio, la infalibilidad papal y la mediación de los santos? ¿No dice la Biblia que debemos guardarnos de las tradiciones de los hombres? Su mirada era acusadora, buscando debilitar la autoridad del padre Luis. El padre Luis sonrió con paciencia. Pastor David, su pregunta es fundamental. Pero usted está confundiendo la tradición con las tradiciones. La tradición es la transmisión fiel del Evangelio, desde los apóstoles hasta nuestros días. Las tradiciones son costumbres y prácticas que pueden ser útiles o inútiles, según el contexto. La Iglesia tiene el deber de discernir entre la tradición y las tradiciones, y de desechar las que no están en consonancia con el Evangelio. El padre Luis hizo una pausa, dando tiempo para que sus palabras calaran en los pastores. El pastor Marcos, sintiéndose aludido por las acusaciones de materialismo, se defendió con vehemencia. Padre Luis, usted nos acusa de predicar un evangelio de prosperidad, pero ¿no es la prosperidad una señal de la bendición de Dios? ¿No dice la Biblia que Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida? ¿No es acaso la pobreza una maldición? Su rostro estaba enrojecido por la indignación, sintiéndose atacado en su propia identidad. El padre Luis suspiró con compasión. Pastor Marcos, su interpretación de la prosperidad es peligrosa. Usted está reduciendo la fe a una fórmula mágica para obtener bienes materiales. Usted está olvidando que la verdadera prosperidad es la prosperidad espiritual,
la que consiste en amar a Dios y al prójimo, en vivir en gracia y en santidad. La pobreza no es una maldición, sino una oportunidad para vivir la virtud de la humildad y la confianza en Dios. El padre Luis miró al pastor Marcos con tristeza, deseando que comprendiera la profundidad de sus palabras. El pastor Josué, hasta ahora silencioso, decidió intervenir. Su voz era suave, pero firme. Padre Luis, con todo respeto, creo que usted está siendo demasiado duro con nosotros. No todos los pastores somos iguales. No todos buscamos el dinero y el poder. Algunos de nosotros sinceramente queremos servir a Dios y ayudar a nuestros hermanos. Sus ojos brillaban con sinceridad, buscando un reconocimiento del padre Luis. El padre Luis asintió con gratitud. Pastor Josué, valoro su honestidad. Sé que hay muchos pastores que son sinceros y que aman a Dios. Pero también sé que hay muchos que están desviados, que están utilizando la fe para sus propios fines. Y a esos pastores es a quienes yo me dirijo, con la esperanza de que recapaciten y vuelvan al camino verdadero. El padre Luis miró al pastor Josué con respeto, reconociendo su rectitud. El pastor Samuel, inquieto por la calma del padre Luis, lanzó una pregunta aún más provocadora. ¿Y qué dice de los escándalos de la Iglesia Católica? De los abusos sexuales, de la corrupción, del encubrimiento. ¿Cómo puede hablar de moralidad cuando su propia institución está tan manchada? Su voz resonaba con un tono de acusación, buscando socavar la credibilidad del padre Luis. El padre Luis respiró hondo, con resignación. Pastor Samuel, los escándalos de la Iglesia son una fuente de dolor y de vergüenza. No los niego ni los justifico. Los condeno con toda mi alma. Pero también le digo que esos escándalos no invalidan la verdad del Evangelio. La Iglesia es santa, pero está compuesta por pecadores, y los pecados de algunos miembros no pueden empañar la santidad de la institución. El padre Luis mantuvo la compostura, a pesar de la dureza de la pregunta. El pastor David, viendo una oportunidad para atacar, se sumó a la crítica. Pero esos escándalos son sistemáticos, padre Luis. No son casos aislados, son el resultado de una cultura de poder y de secreto que permite que esos abusos se perpetúen. ¿Cómo puede confiar en una institución así? Su rostro mostraba una mezcla de indignación y de triunfo, creyendo haber encontrado una debilidad en la defensa del padre Luis. El padre Luis respondió con firmeza, pero sin levantar la voz. Pastor David, la Iglesia está haciendo todo lo posible para erradicar esos abusos y para reparar el daño causado. Se han implementado protocolos, se han creado comisiones de investigación, se han establecido canales de denuncia. Pero el camino es largo y difícil, y necesitamos la ayuda de todos para lograr una Iglesia más justa y más transparente. El padre Luis hizo una pausa, buscando la comprensión de los pastores. El pastor Marcos, tratando de desviar la atención de sus propias contradicciones, preguntó con sarcasmo: ¿Y qué dice de las indulgencias, padre Luis? ¿De la venta del perdón de los pecados? ¿No es eso una forma de manipulación y de engaño? Su sonrisa era burlona, esperando poner al padre Luis en una posición incómoda. El padre Luis respondió con serenidad: Pastor Marcos, la Iglesia ya no vende indulgencias. Esa práctica fue abolida hace siglos, pero la doctrina de las indulgencias sigue siendo válida. Las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados. Son un acto de misericordia de Dios que se concede a través de la Iglesia. El padre Luis explicó la doctrina con claridad, desarmando el ataque del pastor Marcos. El pastor Josué, con un gesto de cansancio, intervino por última vez. Padre Luis, creo que ambos bandos tenemos cosas que aprender.
Nosotros podemos aprender de su tradición, de su historia, de su sabiduría, y ustedes pueden aprender de nuestra pasión por la Biblia, de nuestro compromiso con la evangelización, de nuestra cercanía al pueblo. Tal vez, si nos escucháramos con más atención, podríamos construir puentes en lugar de muros. El pastor Josué miró al padre Luis con esperanza, buscando un gesto de reconciliación. Pastor Josué, aprecio su llamado a la unidad y al diálogo, pero la unidad no puede construirse sobre la base de la ambigüedad o el compromiso con la verdad. El padre Luis hizo una pausa, observando las reacciones de los pastores. La verdad es una, y está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. No podemos diluirla para complacer a todos. Su mirada era serena, pero firme. El pastor Samuel, hasta ahora callado, decidió intervenir. Padre Luis, con todo respeto, creo que está usted equivocado. La verdad no es una, sino múltiple. Cada uno de nosotros tiene su propia interpretación de la Biblia, y todas son válidas. Su voz era suave, pero sus palabras eran desafiantes. El padre Luis frunció levemente el ceño. Pastor Samuel, la Biblia es un libro complejo, que requiere una interpretación cuidadosa y responsable. No podemos tomar versículos aislados fuera de su contexto y darles el significado que nos convenga. El padre Luis hablaba con paciencia, como si estuviera explicando algo a un niño. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha desarrollado una rica tradición de interpretación bíblica que nos ayuda a comprender el verdadero sentido de las Escrituras. El pastor Samuel sonrió con ironía. Padre Luis, la tradición de la Iglesia está llena de errores y de contradicciones. ¿Cómo puede confiar en ella? El ambiente en la sala se tensó. Se podía sentir la incomodidad de algunos de los presentes. El padre Luis respiró profundamente antes de responder. Pastor Samuel, la Iglesia es una institución humana y como tal está sujeta a errores y a fallos. Pero la Iglesia también es una institución divina, fundada por Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no permite que la Iglesia se desvíe de la verdad. El padre Luis hablaba con convicción, transmitiendo una profunda fe. El pastor David, buscando retomar el control de la conversación, interrumpió al padre Luis. Pero, padre Luis, ¿no cree que la Iglesia se ha alejado de las enseñanzas originales de Jesús? ¿No cree que se ha vuelto demasiado rica, demasiado poderosa, demasiado mundana? Su tono era acusador. El padre Luis respondió con calma. Pastor David, la Iglesia siempre ha tenido que luchar contra la tentación del poder y de la riqueza. Pero la Iglesia también ha sido siempre un faro de esperanza y de caridad para los pobres y los oprimidos, y sigue siéndolo hoy en día. El padre Luis miró al pastor David a los ojos. No podemos juzgar a la Iglesia por los errores de algunos de sus miembros. Debemos juzgarla por sus obras. El pastor Marcos, con un tono de burla, comentó: obras como la Inquisición, las cruzadas, la quema de herejes, ¿esas son las obras de las que habla padre Luis? Una expresión de dolor cruzó el rostro del padre Luis. El silencio se hizo palpable en la sala. Pastor Marcos, la Iglesia ha cometido errores graves en el pasado, y los reconocemos con humildad y con arrepentimiento. Pero esos errores no invalidan la obra de amor y de misericordia que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos. El padre Luis hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. La Iglesia es como un árbol frondoso que ha dado muchos frutos buenos, pero que también ha tenido algunas ramas podridas. No podemos cortar todo el árbol por culpa de esas ramas. El pastor Josué, tratando de suavizar la tensión, dijo: Padre Luis, creo que estamos de acuerdo en que la Biblia es la palabra de Dios.
No podríamos concentrarnos en lo que nos une en lugar de en lo que nos separa. El padre Luis asintió lentamente. Pastor Josué, estoy de acuerdo en que la Biblia es la palabra de Dios. Pero la cuestión es cómo interpretamos esa palabra. Ustedes, los pastores protestantes, la interpretan de una manera diferente a nosotros, los católicos. Y esas diferencias tienen consecuencias importantes para nuestra fe y para nuestra vida. El padre Luis miró a los pastores con seriedad. El pastor Samuel preguntó con curiosidad: «Padre Luis, ¿podría darnos un ejemplo concreto de esas diferencias?». El padre Luis sonrió levemente. «Con gusto, pastor Samuel. Tomemos el tema de la salvación. Ustedes creen que la salvación se obtiene únicamente por la fe. Nosotros, los católicos, creemos que la salvación se obtiene por la fe y por las obras». El padre Luis se acomodó en su silla, preparándose para explicar la doctrina católica. El sudor comenzaba a ser notorio en la frente del pastor David. «Pero, padre Luis, la Biblia dice claramente que somos salvados por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». El pastor Marcos citó el versículo con seguridad. El padre Luis asintió. «Pastor Marcos, ese versículo es muy importante, pero no podemos interpretarlo fuera de su contexto. San Pablo, en ese pasaje, está hablando de las obras de la ley mosaica, no de las obras de caridad y de misericordia. Él está diciendo que no podemos ser salvados por cumplir la ley judía, sino por creer en Jesucristo». El padre Luis hizo una pausa, esperando que los pastores comprendieran su argumento. «Pastor Marcos, entiendo su punto», respondió el padre Luis con serenidad. «Pero, ¿no creen que están simplificando demasiado la cuestión? La fe es fundamental, sí, pero las obras son la manifestación externa de esa fe. Si realmente amamos a Dios, ¿no deberíamos demostrar ese amor a través de nuestras acciones?». El padre Luis hizo una pausa, observando las reacciones de los pastores. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando un contraste con la creciente tensión en la sala. El pastor David, conocido por su elocuencia, intervino. «Padre Luis, con todo respeto, creo que está tergiversando las palabras de San Pablo. Él no está diciendo que las obras son necesarias para la salvación. Él está diciendo que las obras son el resultado de la salvación». El pastor David ajustó sus gafas, seguro de su interpretación. Fuera del recinto se escuchaban los coches pasar, ajenos a la discusión que se desarrollaba. El padre Luis sonrió suavemente. «Pastor David, respeto su opinión, pero creo que está pasando por alto un aspecto importante. ¿Recuerdan lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26? ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle?». Las palabras del padre Luis resonaron en la sala, creando un momento de silencio reflexivo. El pastor Josué se removió incómodo en su silla. El pastor Samuel, siempre buscando el consenso, intentó mediar. «Padre Luis, creo que estamos de acuerdo en que tanto la fe como las obras son importantes. La cuestión es cuál tiene prioridad». El padre Luis negó con la cabeza. «Pastor Samuel, la cuestión no es cuál tiene prioridad, sino cómo se complementan. La fe sin obras está muerta, como dice Santiago, y las obras sin fe son vacías, carentes de significado». El padre Luis mantenía la calma, pero su voz denotaba una firmeza inquebrantable. El pastor Marcos, visiblemente frustrado, elevó el tono de voz. «Padre Luis, con todo respeto, creo que está intentando confundirnos con argumentos rebuscados. La Biblia es clara. Somos salvados por gracia, por medio de la fe.
No necesitamos las obras para ganar el favor de Dios. El padre Luis suspiró levemente. Pastor Marcos, me temo que está interpretando la Biblia de una manera selectiva. Hay muchos pasajes que hablan de la importancia de las obras. El padre Luis cruzó los brazos, adoptando una postura más defensiva. ¿Y qué me dice de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23? Continuó el padre Luis, dirigiendo su mirada a todos los pastores presentes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El silencio se extendió por la sala. La incomodidad era palpable. El pastor David carraspeó y miró hacia otro lado, mientras que el pastor Josué se dedicó a acomodar los papeles sobre la mesa. El padre Luis prosiguió, notando el efecto de sus palabras. ¿Acaso no ven, señores pastores, la profunda advertencia implícita en este pasaje? No basta con invocar el nombre de Dios, es necesario actuar conforme a su voluntad. Y esa voluntad se manifiesta en el amor al prójimo, en la caridad, en la misericordia, en las obras que demuestran nuestra fe. Pero, padre Luis, ¿está insinuando que nosotros no hacemos obras de caridad?, preguntó el pastor Samuel, con un tono de voz ligeramente elevado. El padre Luis negó con la cabeza. No, pastor Samuel, no estoy insinuando eso. Estoy diciendo que las obras que ustedes hacen deben estar motivadas por un amor genuino a Dios y al prójimo, no por el deseo de obtener reconocimiento o beneficios personales. El padre Luis respiró hondo antes de continuar. Y aquí es donde radica el problema, señores pastores, continuó el padre Luis con una mirada penetrante. En muchas de sus iglesias veo una preocupante obsesión por el dinero, por el poder, por el prestigio. Veo a pastores que viven en la opulencia, mientras que sus feligreses luchan por sobrevivir. Veo a pastores que manipulan la fe de sus seguidores para su propio beneficio. El suor era ahora evidente en las frentes de varios de los presentes. ¿Acaso no recuerdan lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21? No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo en los corazones de los pastores. ¿Dónde está el tesoro de ustedes, señores pastores?, preguntó el padre Luis, con un tono de voz suave pero incisivo. ¿En sus cuentas bancarias, en sus lujosas casas, en sus costosos automóviles, o en el servicio a los más necesitados, en el amor al prójimo, en la búsqueda de la justicia y la paz? La tensión en la sala era casi insoportable. El silencio se hizo denso, pesado, opresivo. Fue entonces cuando el padre Luis lanzó su golpe de gracia, un argumento que resonaría en los corazones y las mentes de todos los presentes. Y ahora les pregunto, ¿conocen el origen de la palabra mamona que Jesús utiliza para referirse a las riquezas en Mateo capítulo 6, versículo 24? Esa palabra, señores, no es simplemente una forma de hablar del dinero. Mamona es el nombre de un demonio, un espíritu maligno que incita a la codicia, a la avaricia, a la acumulación desmedida de bienes materiales. Los pastores intercambiaron miradas nerviosas. El padre Luis prosiguió, con una voz que denotaba una profunda tristeza.
Cuando ustedes priorizan el dinero sobre el servicio a Dios, cuando manipulan la fe de sus seguidores para obtener beneficios económicos, están rindiendo culto a Mammona, están sirviendo a un demonio. Y eso, señores, es brujería, es hechicería, es una abominación a los ojos de Dios. Un murmullo recorrió la sala, mientras los pastores se removían incómodos en sus sillas. El pastor Marcos intentó replicar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La revelación había golpeado como un trueno en una noche serena. El pastor David, con la voz temblorosa, finalmente rompió el silencio. ¿Está diciendo que somos siervos del diablo? El padre Luis lo miró fijamente a los ojos. Yo no digo eso, pastor David. Yo digo que sus acciones, sus prioridades, sus obsesiones los están llevando por un camino peligroso, un camino que los aleja de Dios y los acerca al maligno. Y les insto, desde lo más profundo de mi corazón, a que reflexionen sobre sus vidas, a que se arrepientan de sus pecados y a que vuelvan al camino de la verdad y del amor. El padre Luis concluyó su discurso, dejando a los pastores sumidos en un silencio sepulcral. El debate había llegado a su clímax y la derrota, aunque gradual, era innegable. El silencio, aunque denso, no era absoluto. Un leve murmullo se extendía entre los asistentes, quienes, con miradas furtivas, buscaban reacciones en los rostros de los pastores. El aire en el pequeño salón, ubicado en un edificio antiguo del centro de Ciudad de México, parecía haberse cargado de una electricidad invisible. El padre Luis, con una expresión serena pero firme, aguardaba. El pastor Josué, el más joven del grupo, fue el primero en reaccionar. Sus manos, que momentos antes gesticulaban con fervor al citar versículos bíblicos, ahora permanecían inmóviles sobre su regazo. Padre Luis, comenzó, con un tono de voz que evidenciaba su confusión. Usted nos acusa de servir a un demonio, de practicar brujería. ¿Cómo puede siquiera insinuar algo tan grave? Sus ojos, antes llenos de convicción, ahora reflejaban una profunda incertidumbre. El padre Luis, con un gesto de calma, respondió: Pastor Josué, yo no los acuso directamente. Simplemente les invito a reflexionar sobre las implicaciones de sus actos. Cuando la búsqueda de la prosperidad material se convierte en el eje central de su ministerio, cuando la fe se transforma en un mero instrumento para obtener beneficios económicos, ¿no creen que están desviando el camino trazado por Jesús? Su mirada se detuvo en cada uno de los pastores, buscando una señal de arrepentimiento. El pastor Samuel, conocido por su elocuencia y su habilidad para bianlún, carraspeó y se dirigió al padre Luis con un tono desafiante. Padre, la Biblia habla claramente de la prosperidad. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice: Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir riqueza, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Su voz resonó con fuerza en la sala. Efectivamente, pastor Samuel, respondió el padre Luis, pero ¿acaso ese versículo justifica la ostentación, el lujo desmedido, la manipulación de la fe para obtener ganancias personales? ¿Acaso Jesús, que nació en un humilde pesebre y murió en una cruz, predicaba la acumulación de riquezas? El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la mente de los presentes. El pastor Samuel permaneció en silencio, con el rostro enrojecido. El pastor Ezequiel, un hombre corpulento de mediana edad, intervino con voz grave. Padre Luis, usted está interpretando las Escrituras de manera errónea. La prosperidad es una bendición de Dios, una señal de su favor. Nosotros simplemente estamos recibiendo lo que Él nos da. Sus palabras sonaron como una justificación, una defensa ante una acusación velada. Pastor Ezequiel, replicó el padre Luis, ¿y qué me dice de los pobres, de los enfermos, de los marginados?
¿Acaso ellos no son dignos de la bendición de Dios? ¿Acaso su pobreza es una señal de su desfavor? El padre Luis miró al pastor a los ojos, esperando una respuesta sincera. Ezequiel bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de su pregunta. El aire se hizo aún más pesado. El pastor David, quien había permanecido en silencio durante gran parte del debate, finalmente habló. Padre Luis, quizás tenga razón en algunas cosas. Quizás nos hemos dejado llevar por el materialismo, por la ambición, pero no creo que estemos sirviendo al diablo. Simplemente somos humanos, imperfectos. Su voz temblaba ligeramente. El padre Luis asintió. Pastor David, reconozco su honestidad y comprendo que la tentación es fuerte, pero les insto a resistirla, a volver al camino de la humildad, de la caridad, del servicio desinteresado. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Su voz era suave, pero sus palabras resonaban con una fuerza inquebrantable. El pastor Marcos, el más influyente del grupo, permaneció en silencio con el rostro sombrío. No había dicho una palabra desde la revelación del padre Luis sobre el origen de la palabra mamona. Parecía estar sumido en una profunda reflexión. La tensión en la sala era palpable. El sudor corría por su frente. Un murmullo comenzó a extenderse entre los asistentes. Algunos asentían con la cabeza. Otros se miraban entre sí, buscando respuestas en los ojos de sus compañeros. La atmósfera en el salón se había transformado. La arrogancia y la seguridad que habían caracterizado a los pastores al inicio del debate habían desaparecido, reemplazadas por la duda y la incertidumbre. Finalmente, el pastor Marcos levantó la vista y se dirigió al padre Luis. Padre, le agradezco su franqueza. Sus palabras me han hecho reflexionar profundamente. No puedo negar que en ocasiones he priorizado el dinero sobre el servicio a Dios. Necesito orar y reconsiderar mis prioridades. Su voz era firme, aunque denotaba un profundo arrepentimiento. El padre Luis le sonrió con calidez. Pastor Marcos, me alegra escuchar eso. El camino de la conversión es un proceso continuo. Lo importante es reconocer nuestros errores y esforzarnos por enmendarlos. El padre Luis se levantó y extendió su mano hacia el pastor. Marcos la estrechó con gratitud. El padre Luis se dirigió a la audiencia. Hermanos y hermanas, les invito a reflexionar sobre este debate. No juzguemos a los pastores, oremos por ellos para que encuentren la fuerza para seguir el camino de la verdad y del amor. Y recordemos siempre que el verdadero tesoro no está en las riquezas materiales, sino en la fe, en la esperanza y en la caridad. Con estas palabras, el debate llegó a su fin. Algunos pastores, en silencio, abandonaron el recinto. Otros permanecieron en sus asientos, meditando sobre lo que habían escuchado. La semilla de la duda había sido sembrada, y solo el tiempo diría si germinaría en un verdadero cambio.